Hola, yo soy Juan Miguel Torres, participante del doctorado en Ciencias de la Educación, y hoy quiero conversar un poco sobre los fundamentos históricos y teóricos de la educación latinoamericana. Los orígenes de la educación de la época colonial en Latinoamérica se caracterizaron por ser mayormente religiosa y controlado por órdenes como la Orden Franciscana y la Orden Jesuita. Su objetivo principal era evangelizar a la población indígena y formar a la élite criolla. Otras características de la educación en la época colonial era que no había un plan de estudio y había poca disposición tanto de los indígenas como de las personas que impartían estas enseñanzas. Es decir, existía lo que se conoció como la cultura de resistencia por parte de los indígenas. También existían en la época de la colonia escuelas elitistas donde asistían los niños hijos de los españoles y los hijos de algunos considerados indígenas nobles. Ya después, en el periodo post-independentista y hasta finales del siglo XIX, pues los gobiernos estuvieron más preocupados por la situación educativa, especialmente en la cobertura y en la calidad de la educación. En 1956 se llevó a cabo la primera conferencia sobre educación gratuita y obligatoria. Esto fue en Perú y donde se dieron los lineamientos o se trazaron los lineamientos para la expansión cuantitativa de la educación en todos los países de Latinoamérica. Pero hablemos un poco del pensamiento latinoamericano y vamos a hablar específicamente de tres referentes como lo son Simón Rodríguez, José Mariátegui y Paulo Freire. En su proyecto de educación popular, Freire asigna al sujeto popular como artífice de su propia transformación. La educación popular se caracterizó por ser un proyecto social en el sentido de ser una educación orientada a la formación de la sociedad. El fin último de la educación, concebida desde la perspectiva de Rodríguez, era contribuir a la formación de ciudadanos, de alumbrar una nueva generación que paulatinamente dejara el hábito de ser súbditos para asumir la investidura de ciudadanos. Por otra parte, Mariátegui fue un pensador peruano, quien fue concebido como un educador popular, analizando sus prácticas educativas y que consideraba al docente en un rol de mediador. Pero más allá de estas prácticas educativas, es sobre todo conocido y reconocido por su marxismo crítico latinoamericanista y original, que sentó algunas bases que más adelante retomaron pensadores tanto en la educación popular como en la teología de la liberación. En el caso de Paulo Freire, un pensador y educador brasileño, propone que todos los seres humanos hagamos una lectura crítica del mundo en el que vivimos. Debemos hacer una lectura del mundo que no genere desesperanza, decía Freire. Las posibilidades de transformación del mundo en el que vivimos las tenemos en nuestras propias manos. Freire habló de la esperanza como una cuestión inherente a la práctica docente, recordando al mismo tiempo que los educadores y educadoras sin esperanza contradicen su propio ser y su propia práctica. Los organismos internacionales que influyen en la educación de Latinoamérica son la UNESCO, que ha realizado recomendaciones y ha influido en las políticas educativas de los países de latinoamericanos y considera la educación como un hecho o un derecho humano fundamental. Otro de los organismos internacionales que influyen en las políticas educativas de los países subdesarrollados sobre todo es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo es uno de los organismos internacionales que influyen en las políticas educativas de los países subdesarrollados. La UNESCO, por ejemplo, desde 1956, cuando se llevó a cabo la primera conferencia sobre la gratuidad de la educación, presentó un proyecto principal para la extensión y mejoramiento de la educación primaria en América Latina. Al margen de estos organismos, tenemos también algunos espacios de integración que constituyen un paso fundamental para nutrir la base del proceso socioeducativo.
La educación o la dimensión educativa de la integración no estaba contemplada dentro de los procesos de integración en el siglo XX en Latinoamérica y el Caribe. Es por eso que se establece con mayor fuerza en las organizaciones o bloques creados en el siglo XXI. Estos bloques son la UNASUR, la CELAC y el ALBA, que pusieron en escena la política educativa como una dimensión que amplió el contexto de la formulación de la política pública, involucrando una adaptación en lo local, regional, nacional y global. El objetivo de estos organismos en materia educativa es promover el desarrollo de sociedades mediante la suma de capacidades y recursos de cada país. En cuanto a la educación intercultural bilingüe, tiene como fin la formación de personas conocedoras, portadoras y transmisoras de los elementos que constituyen su cultura y la complementación por los conocimientos adquiridos de su proceso formativo. Esta educación intercultural bilingüe promueve una educación multiétnica y pluricultural. Para ello se requiere la participación activa de padres, representantes, familia y comunidad en su conjunto y de los centros educativos que se ubican en hábitat y tierras indígenas. Quizá una de las principales barreras para implementar esto es que no se ha terminado de marcar cuáles son las tierras indígenas que existen. Para finalizar, vamos a hablar sobre el tema de la innovación educativa y la inteligencia artificial. En la actualidad, la inteligencia artificial dentro del ámbito educativo está aún en exploración de su máximo potencial. No obstante, su presencia ya es innegable. La automatización de tareas administrativas para los docentes y sistemas en línea para aprendizaje se están implementando cada día más. La tecnología en este sentido ha comenzado a facilitar la gestión educativa, mejorando la eficiencia de los sistemas de gestión de aprendizaje. Además, está permitiendo realizar un seguimiento del rendimiento de los estudiantes en tiempo real y personalizar los planes de estudio. Este potencial de la tecnología en general y de la inteligencia artificial en especial y particularmente es importante para América Latina y el Caribe, una región que enfrenta grandes desafíos estructurales en sus sistemas educativos. A manera de reflexión podemos decir que el estudio de los fundamentos históricos y teóricos de la educación son las bases que nos permiten comprender y explicar las diferentes etapas que ha tenido la educación hasta nuestros días y así poder transformar y fomentar el desarrollo de nuevos paradigmas que conlleven a prácticas liberadoras e impulsoras del pensamiento crítico.